el capítulo 2 es uno también de los capítulos más cristocéntricos que hay. Lo voy a leer todo, no lo vamos a poder ver. Voy a leer hasta el verso 11 nada más. Pablo había terminado de decirles que a pesar de que él no estaba con ellos, él tenía que escuchar que ellos tenían que vivir de qué forma. De una forma, dice, digna del Evangelio. ¿Sí? Hablamos de las implicancias que eso tiene. También le dice que debían estar firmes, ¿no? La firmeza espiritual. Un cristiano que no está firme, ¿qué va a pasar en su vida? Cualquier suceso negativo que pueda suceder, un cristiano que no está firme, desde una tentación hasta un problema de salud, económico, lo que sea, ¿qué va a hacer? Va a flaquear, va a caer. Le va a echar la culpa a Dios, a los hermanos, a la iglesia, a todo el mundo. Va a ser un infeliz. No va a manifestar el gozo que deberíamos tener por ser cristianos, por ser redimidos de Él. Dice, combatiendo, hablábamos de esa lucha que todos tenemos, no solo personal, con nuestra carne, sino también la lucha de la iglesia como cuerpo de Cristo a lo largo del tiempo. Y el 29 había terminado diciendo que a causa de Cristo se nos es concedido no solo el creer, la fe es un don de Dios. Nosotros cuando nos presentemos delante de Dios, ninguno va a poder decir, yo estoy acá porque yo tuve más fe que otro. Si alguno quisiera objetar eso delante de él, te van a decir, ¿sabés quién te dio la fe? Es un don mío, te va a decir el Señor. Así que no hay jactancia de nosotros en nuestra salvación absoluta. Pero dijimos, así como se nos concedió el creer, que se nos concede algo que nos gusta y es padecer por él. El padecimiento nosotros sabemos que aunque es algo, o lógicamente, que a nuestra carne no le agrada, los discípulos se acuerdan, ni bien habían sido llevados, ellos predicaban al principio en todos lados, ¿se acuerdan? Se juntaban en el templo, dice, predicaban ahí, duró poco eso. Duró poco porque tuvieron confrontación enseguida de las autoridades. Lo primero que hacen, los meten adentro, les dan también una viaba, pero cuando salen, dice, salen como gozosos de haber sido dignos de que de haber padecido también por Cristo. Es decir, lo que Cristo dice, que cuando uno padezca por Cristo, eso glorifica a Dios. ¿Sí? Y entonces eso es lo que termina diciendo Pablo a una iglesia que ya estaba teniendo problemas, porque acuérdense que Pablo no se va feliz y contento de esa iglesia, se va casi que lo echan. ¿Sí? A pesar de que él esgrime que él había sido ciudadano romano y que sin juicio los habían, dice, aunque les dio temor a las autoridades, le dijeron, no vuelvan, váyanse. ¿Sí? Así que en una condición bastante fea, no es la primera vez que le pasa, le iba a pasar también en otros lugares, pero esa iglesia queda ahí también sufriendo tribulación con el mundo, con las personas. Ya no de los propios judíos, porque Filipos no era un lugar donde había ni siquiera sinagoga, pero sí de las autoridades y de la cultura de Filipos. Y entonces ahora Pablo empieza diciendo, por tanto, o sea, por todo esto que vengo diciendo, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta acá nomás. Es uno de los textos también más cristocéntricos que hay en el Nuevo Testamento. Y entendemos que Pablo dice que hay un gozo que en él que está. ¿Está completo el gozo en Pablo? Al parecer había algo que lo tenía un poco disconforme, ¿no? Al apóstol que era el fundador de esta iglesia. Y él sabía que había problemas en esta iglesia, aunque era una iglesia bastante ejemplar de todas las que leemos, ¿no? Dijimos Tesalónica era una de ellas, aunque había algunos ociosillos ahí, ¿no? Que se metían en cosas ajenas. Filipo era una iglesia, Charlie leyó el domingo pasado, ¿no? Que los de Macedonia habían sido ejemplos, ¿se acuerdan? A pesar de su extrema pobreza. Eso incluía a la iglesia de Filipo y la de Tesalónica y la de Berea también, que a pesar de ser muy pobres, le ruegan casi a los apóstoles que ellos querían ofrendar para sus hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Era una iglesia realmente que tenía un corazón dadivoso, un corazón de amor, pero tenían un riesgo inminente y era que había quizás cierta desunión. Lógicamente esto lo vemos nosotros en varias iglesias, se repite, quizá una de las que más facciones tendría, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La iglesia en Corinto era una de las más, eh, por así decirlo, la que más facciones tenía dentro de la iglesia. Y eran facciones que involucraban lo cultural, el estatus y la también idolatría a ciertas personas que habían sido las que habían pasado por la iglesia. O sea, había de todo ahí adentro, ¿sí? Pero en este caso, al parecer, habían algunos grupos, más adelante se nos dice que se acuerdan dos mujeres que eran siervas del Señor y que de importancia por su servicio, al parecer no lograban tener esta unión que hay que tener, ¿no? Son nombres que nadie le pondría a su hija, Evodias, exacto, ¿no? Evodia y Sintique. No se expresa mucho realmente lo que pasaba por ahí, pero posiblemente tiene que ver con desacuerdos en la obra o formas de trabajar en la obra. Esto sucede cuando hay personas que quieren trabajar para el Señor. O sea, va a pasar esto. Pasó con Pablo, ¿se acuerdan? Termina el primer viaje, espectacular, cuentan lo que sucede, quieren arrancar el segundo. ¿Quién quiere arrancar? Y los dos amigos que fueron en el primero, Pablo y Bernabé. Pero surge un problemita. ¿Cuál era? Bernabé quiere llevar a su sobrino Marcos, o sea, darle una segunda oportunidad, y Pablo le dice, a este está verdolaga todavía, ¿no? Le falta una vuelta de sartén. ¿Y a quién se lleva? ¿Se acuerdan? A Silas. Fue buena la elección, de acuerdo al diario del lunes, ¿no? Leemos nosotros cómo fue el segundo viaje de Pablo y terrible la bendición, ¿no? La guía del Espíritu sobre todas las cosas, ¿no? En ese segundo viaje también Pablo elige bien. ¿A quién elige? ¿Se acuerdan? A su futuro hijo espiritual que iba a ser Timoteo. Y no podemos decir que a Bernabé le fue mal porque él, si bien la Biblia no lo relata, después Pablo lo nombra como un colaborador de él, que no estaba casado tampoco igual que él, era un hombre soltero y que servía a Dios. Así que si bien no hay relatos de cómo le fue a Bernabé y a Marcos, entendemos por la evolución incluso de Marcos que ese posible viaje fue un viaje también de bendición, sobre todo de crecimiento para Marcos, ¿no? Pero fíjense esto, ¿no? Que puede haber distintas opiniones a la hora de servir y de querer servir a Dios con todo el corazón. Porque si nosotros pretendemos tener unidad teniendo uniformidad, estamos en el horno. Algunos pretenden o confunden estos términos.
para tener unidad, unidad es lo principal, la uniformidad de pensamiento, de ideas, de criterio, puede venir después o no puede venir. Pero lo principal que tenemos que tener es unidad. Y eso es lo que Pablo quiere decirle y mostrarle a esta iglesia. Tienen dos mujeres que sirven al Señor, son utilizadas por Él, pero esas diferencias de criterio quizás están generando rispideces, y entonces Pablo sabe eso y empieza acá algo que dice, mi gozo no está completo, falta algo, ¿no? Sutil, Pablito, porque él podría haber sido como es antes, sácate, ¿no? ¿Y qué dice? Fíjense lo sutil que es. Dice, si hay alguna consolación en Cristo, ¿no? Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Y ahora, implícitamente, fíjense que estas bases, porque él está elaborando un argumento que después va a ser imperativo, o sea, mi gozo no está completo, y él apela a estas cosas. No está diciendo que la iglesia no tenía esto, ¿tá? Porque uno podría decir, bueno, le está metiendo el dedo en la llaga porque estos son un desastre. Cuando uno analiza por el texto griego, él podría quizá haber dicho esto, miren, si en verdad hay y la hay consolación, ¿se entiende? ¿Vieron cuando uno apela a algo? Yo sé que hay, pero ¿no? Es como que tengan en consideración eso que yo sé que está presente en ustedes y empieza a enumerar varias cosas. La consolación en Cristo también puede significar si estar en Cristo tiene algún poder para influir en vosotros. Es otra traducción también interesante. Porque la palabra de consuelo es como que se queda corta a la hora de decir, bueno, sí, todos sabemos que Cristo es nuestro consuelo, pero Pablo está apelando, bueno, si Cristo tiene poder de influir en ustedes, ¿tiene algún poder de influir? Yo sé que sí, ¿no? Después dice, ¿hay algún consuelo de amor? La palabra amor acá no es fileo, no es de amor filial, sino es agapé, o sea, es el amor que Cristo depositó en nosotros. ¿Hay algo de eso? Después dice, ¿hay alguna comunión del Espíritu? Yo sé que sí la hay, ¿no? Está diciendo implícitamente. Afecto entrañable, y acá es literal la palabra entrañable. En algunos lugares en realidad es una traducción distinta, pero acá quiere decir, ¿hay algún afecto de usted, alguna querencia desde adentro, ¿no? De las entrañas entre ustedes? Y después, ¿hay alguna misericordia? Cuando nosotros analizamos esta base, lo que Pablo está diciendo implícitamente es, si no hay esto, no puede haber lo otro. Pablo elabora el imperativo sobre esta iglesia, sobre la conformación de la unidad basado en estas cosas. Por ende, iglesia del Señor, si en esta lista que acabamos de leer no encontramos o no nos vemos como iglesia, no pretendamos tener que unidad. ¿Se entiende? Y ahora fíjense qué importante que es analizar cada cosa esta, porque esto, lo que leemos acá, es lo que la iglesia debería hacer en esencia. Comunión del Espíritu, ¿qué dice la palabra de Dios? Son hijos de Dios los que tienen el Espíritu Santo. Acto seguido, el que es guiado por el Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Por ende es imposible que una iglesia no tenga comunión con el Espíritu Santo. Por esto, todas las bases que Pablo les está diciendo, yo sé que hay, si hay algo de esto, pero sé que hay, si hay esto otro y yo sé que lo hay, ¿no? Porque está apelando a que ellos saben las diferencias que tienen, pero en el fondo tienen los ladrillos de la base para construir unidad. En mi vida está todo esto. Ojo, lógicamente uno no puede decir que vivimos llenos del Espíritu Santo, uno entiende. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros y abogamos por escuchar la guía del Espíritu Santo en lo personal y como iglesia, si hay consuelo de Cristo, o sea, si Cristo tiene poder para influir en nosotros, si hay consuelo de amor, si hay afecto entre nosotros entrañable, esto habla de empatía cristiana también.
y por ende si hay misericordia. O sea, esto va un poquito más abajo, ¿no? Es tener corazón por lo miserable. Si la iglesia cuenta con estas cosas, entonces, hermanos, podemos construir para la unidad. Entonces, analizando esto, Pablo dice entonces ahora, completen mi gozo. Y ahora empieza una lista que parecería ser como muy redundante, porque dice, fíjense, sintiendo lo mismo, teniendo, como dice, el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. El problema a veces es que las traducciones se quedan cortas en expresar lo que el texto griego realmente quiere decir. No significa que sea una mala traducción, pero siempre está bueno complementar, por ejemplo, con otras versiones, como la Biblia de las Américas, en algunas cuestiones también la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, que por ahí nos amplían un poco más el panorama. Una traducción, por ejemplo, a Biblia de las Américas dice, completad mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Vieron que cambia un poquito. Porque uno puede decir, bueno, estás repitiendo, Pablo, lo que dijiste, sintiendo lo mismo, y terminás diciendo, sintiendo una misma cosa. No es redundante, ¿no? Pero cuando nosotros ahora vamos a ver en estos 15 minutos que me quedan, cómo estas cosas que Pablo dice acá tienen un complemento extraordinario. Lo primero es, cuando nosotros leamos la palabra sentir, esto es una norma, Filipenses utiliza más o menos 10 veces esa palabra griega, que es proneo, y no se refiere al sentimiento. Cuando vos veas, incluso dice más adelante, haya en ustedes que el mismo sentir, que no se refiere al sentimiento. Es un acto superior, porque nosotros sabemos que si dependemos de nuestros sentimientos, chao. Nuestros sentimientos cambian de un día para el otro, las hormonas, hasta las enfermedades nos hacen cambiar los sentimientos. O hasta las personas con las que nos topamos, ¿verdad? Por eso el cristianismo es, en realidad, la fe es la convicción. Antes que cualquier sentimiento, que es loable porque somos así y porque Dios también es un ser que siente y nos creó seres sintientes, pero antes de ser guiados por eso tiene que haber una convicción completa en nosotros. Eso involucra, como hablábamos en los matrimonios, actuar sabiamente, ¿no? Utilizando el pensamiento, utilizando la capacidad que Dios nos dio, porque con el Espíritu Santo tenemos la mente de ¿quién dice? De Cristo. O sea, entendamos que nosotros podemos pensar como Cristo piensa, por ende podemos ver como Cristo ve. Cuando dice el mismo sentir, es la disposición fundamental de cada hijo de Dios. ¿Podemos tener la misma disposición? Sí, porque el Espíritu está en nosotros. Y Él es el que pone el querer y el hacer. Entonces, nada acá de lo que Pablo les pide es imposible para una iglesia. Tenemos que entender que nosotros tenemos, por eso dice, si tienen una comunión del Espíritu, y totalmente, porque para ser iglesia de Dios tenemos que tener el Espíritu Santo, una condición sine qua non, si no es un club social. ¿Sí? Y entonces, cuando dice, sintiendo lo mismo, implica que tengamos una misma disposición vital o una disposición fundamental, que estemos orientados en la misma dirección de fondo, o yo leía un ejemplo de las brújulas, dice alineados entre sí. Y el mejor ejemplo que encontré para entender esto es, si fuesen dos brújulas que nosotros vemos, esto de que tener el mismo sentir es que las agujas de esa brújula apunten a la misma dirección exacta. No tiene que ver con la homogeneidad de los criterios, sino con lo que está de base. Entonces las agujas apuntan al mismo nivel, al mismo lugar. Después dice, teniendo que un mismo amor.
Y acá un poco se complica entender qué significa tener un mismo amor. Pero si nosotros complementamos con la palabra de Dios, por ejemplo, para leer un solo texto, a ver, Uri, si me podés poner acá, Primera de Juan 3, 16 al 18, por ejemplo, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, dice, también que nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Se entiende qué es tener el mismo amor? Porque es fácil amar de palabra y de lengua. Santiago dice, y no lo vamos a tocar, pero se acuerdan, el texto habla de la fe viva y de la fe muerta, ¿sí? La fe viva, ¿qué evidencia? Obras de fe. ¿Cuál es la primera obra de fe? El amor. Y dice, no, si alguno ve a un hermano con necesidad y le dice, ve, caliéntate, ve en paz, y no le da para su sustento, ¿qué fe puede pretender proclamar? Sí, va a decir que tiene fe. Y dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, mismo amor. Considerar que, aunque es una vara alta, Cristo murió por nosotros, tenemos que tener que... Qué difícil es, ¿no? Que yo quizá podría decir, bueno, podría dar la vida por tal, tal y tal, pero por tal, tal y tal, que la dé mi hermano de acá al lado, ¿no? Pero recuerden esto, el amor de Cristo está en nosotros, por ende, nosotros podemos amar como Cristo ama. Procurar ese mismo amor aunque no lo hayamos alcanzado. Porque hay que ser realista, ¿no? Nadie va a decir, sí, yo podría dar la vida por todo, ¿no? No, entendamos que es un camino de perfección aún en el desarrollo del amor que fue derramado en nuestros corazones. Pero apuntemos como esas dos brújulas a procurar el mismo amor. Después dice unánimes. Esa palabra unánime, ustedes saben que en el griego se inventaban palabras. Pablo era uno de los que también inventaba palabras. Esta es una palabra de esas, se llama apax legomenon, se los digo nomás para que lo sepan, y es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Por ende es de difícil traducción. ¿Con qué lo comparo? ¿Qué hacen los traductores? Agarran escritos griegos fuera de la Biblia para decir a qué se refería esta palabra. Las palabras griegas a veces unían dos palabras y en este caso unen dos cosas. Sin, que significa junto o con, y psiche, que ya la conocemos, que es alma o vida. ¿Sí? Entonces, una misma alma o dos almas juntas. Eso significa unánimes. Y bueno, ¿y qué significa tener las almas juntas? Habla de una vida interior. Cuando uno habla del alma, ¿de qué está hablando? Y casi todo de lo que nos mueve en la vida, lo que nos motiva, ¿no? Y uno puede decir, bueno, lo que me motiva a mí no la motiva a María Marta o no lo motiva a Dani, pero cuando tenemos el Espíritu Santo y como iglesia debería motivarnos y tener, ¿qué? La misma alma en ese sentido, la misma preocupación general. Porque todos tenemos vidas distintas, trabajos distintos, algunos tienen hijos, otros no, otros son solteros, otros casados, otros de novio, o sea, todos tenemos proyectos y metas distintas. Pero si existe solo eso en lo superficial y no hay nada debajo, entonces no estamos unánimes. A eso se refiere Pablo. Por debajo, en los cimientos, tenemos que tener una misma alma. ¿Qué alma? El alma comprada y ganada por Cristo, que es distinta al alma de cualquier otra persona. Un mismo amor, unánimes, y ahora termina, y termino con esto, dice sintiendo una misma cosa. Otra vez la palabra sentir, no habla de sentimiento. Otra vez está la palabra proneo,
pero aparece como un participio. Y al ponerlo una misma cosa, el ejemplo que encontré mejor es el siguiente. Esas dos brújulas que vimos al principio, que nosotros las vemos y tienen dos agujas que apuntan en la misma dirección. Cuando Pablo cierra esto y dice teniendo una misma cosa, es básicamente la intención de un mismo propósito. Por eso leímos en la nueva versión, la Biblia de las Américas, que dice dedicados a un mismo propósito. La brújula, las dos brújulas pueden apuntar al mismo lugar, pero a un lugar incorrecto. ¿Dónde apuntan las brújulas? Al norte. Entonces lo que Pablo dice acá es, como iglesia, que las agujas estén sincronizadas, pero ojo, no a cualquier lugar, al norte. Y hay un traductor que me gusta lo que pone porque dice, es como si entre las dos cosas dijera esto, que estén en la misma página entre ustedes y que esa página sea la única que importa. Y acá es importante esto porque entendemos que como iglesia podemos tener un mismo sentir, pero no un mismo propósito. No sé si se entiende lo que digo. Las agujas pueden estar alineadas, pero apuntando al sur, al oeste, al este, no al norte. El norte va a depender de lo que el cimiento que Pablo dice al principio, la comunión del Espíritu. Pablo nunca hizo lo que él quiso por disposición humana o solo por la disposición de servir que tenía. Y en varias ocasiones que dice, el Espíritu impidió tal cosa, el Espíritu me dijo esto, tuve una visión y fui a tal lugar, continuamente se quería, en un momento en el segundo viaje, pasa por Éfeso de pasada y le dijeron quédate. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan? Si Dios quiere voy a volver. Porque él tenía todo el deseo, pero que sabía que sobre su deseo que estaba la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Entonces, fíjense ahora este pensamiento que Pablo está cerrando acá, que empieza con esto, ¿no? Está bien que apunten al mismo lugar, pero que sea el norte. Y esto a veces se ve en iglesias que pierden el norte, sirviendo quizás a la sociedad, con alimentos, con un montón de cosas. Pero la iglesia no está llamada a eso. Está llamada a llevar el evangelio de Jesucristo, porque el hambre vos es circunstancial. Le suplís el hambre de hoy, pero va a tener hambre mañana. Pero si tiene a Cristo, toda esa vida cambió. Entonces no está mal servir a nuestra comunidad, pero está mal si nuestra única aguja es esa y perdemos el objetivo que detrás de suplir algo, llevemos a Cristo. La predicación del Evangelio es nuestro norte, junto con, como dice, prediquen el Evangelio a toda criatura, pero acto seguido o simultáneamente, ¿qué dice? Haciendo, ¿qué es eso? Es la instrucción, es el crecimiento, es desde acá, desde donde estamos, abrimos la palabra de Dios. Tercero, la ayuda. Primero a los nuestros. Cuando Charlie mencionó el domingo pasado un texto que yo tenía en la mente, que es esa recolección, ¿se acuerdan? Hablamos de que a Pablo se le dice, se nos pidió que no nos olvidésemos de los pobres, lo cual procuramos hacer. No es de los pobres del mundo, son los pobres de la iglesia en Jerusalén. Y en su tercer viaje misionero recolecta. Manda a dos hermanos, Tito y uno que no se menciona, y habían otros más implicados, hermanos que tenían una reputación intachable para ese ministerio. Y eso procuraron hacer. La iglesia lo hace, lo hizo y lo seguirá haciendo por nuestros hermanos necesitados, porque en eso se evidencia el amor. El amor como base que dice Pablo al principio. ¿Hay algo de amor entre ustedes? Sí que lo hay. Entonces, ¿podemos pensar en tener unidad como iglesia? Claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a veces despabilarnos un poco,
A veces pensar en que lo superficial nos hace quizás pelear entre nosotros, o las diferencias de criterio nos marca a nosotros algo tan importante que no podemos estar unidos. No, aún con diferencias de criterio podemos estar en unidad igual como iglesia. Siempre que podamos nosotros, con un corazón humilde, como vamos a ver el mensaje próximo que nos toque en este texto, decir, porque la base de esto es la humildad. Cuando dice consideren al otro como superior, ya vamos a ver lo que significa. Pero nada de eso puede pasar si nosotros no vemos al ejemplo supremo de humillación. ¿Cuál fue? Jesucristo. Termino acá, hermanos, porque se pasó el tiempo, pero qué bueno es considerar estos pensamientos que la palabra de Dios nos trae a nosotros. Primero para ver también dónde está nuestra brújula. Porque quizá, ojo, soy yo el que tiene la brújula descalibrada, no mi hermano. Y yo pretendo que mi hermano tenga mi brújula. No, yo la tengo descalibrada, me tengo que calibrar al hermano, ¿no? Qué difícil es eso, se requiere ¿qué? Humildad. Y disposición, ¿saben qué? Para sacarnos a veces la mugre de los oídos y decir que el Espíritu Santo nos guíe siempre a toda verdad.